Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal en Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Walter Quiñones. Así es que bienvenido nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y nuevamente te pido y te solicito que te pongas cómodo, escuches los hechos, noticias, información que voy a dar aquí. Si te gusta o no te gusta, eso no importa. Lo importante es que te enteres de lo que realmente está pasando allá en Ucrania o que está pasando entre Rusia y Occidente. Y tengo malas noticias para usted, amigo, seguidor, suscriptor de este su canal, Gateway. Yo puedo decirles en este momento, no sé cuándo empezó la Tercera Guerra Mundial, no sé, ya estamos en ella desde hace mucho tiempo, pero parece que es inevitable. Inevitable porque creo que a partir de esta fecha, de hoy, 12 de septiembre, todas las confirmaciones de un involucramiento directo y total por parte de Europa, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Estados Unidos ya es una confirmación. Por supuesto, esto conllevará a que Rusia declare la guerra a Ucrania, porque solamente declarando la guerra a Ucrania podrá atacar de manera indiscriminada todo centro que represente una amenaza para el ejército de Rusia. Rusia ha querido mantener la tranquilidad, ha querido de una y otra manera salvaguardar la infraestructura y evitar muerte de civiles, pero desafortunadamente con una organización del Tratado del Atlántico Norte y un Estados Unidos involucrados ya directamente en el conflicto, esto es imposible. A Rusia no le queda otra alternativa y no le quedará otra alternativa. Estoy hablando yo como analista en estos momentos. Ahorita le doy la información. Le estoy diciendo esto porque esto viene. Lo dije, lo voy a volver a reiterar aquí. Esto viene, es inevitable. Le voy a decir por qué también. Porque Rusia no puede capitular aquí. No puede. Si lo hace, prácticamente está terminada Rusia. Su existencia estaría en peligro. ¿Y qué dijo Rusia? ¿Qué ha dicho el señor Dmitry Medvedev, el señor Dmitry Peskov, vocero, así también como los diferentes y más altos oficiales de Rusia, incluyendo al señor Vladimir Putin? Solamente utilizará armas nucleares cuando la existencia de Rusia está en peligro. Y si usted me dice a mí, dígalo como quiera usted, piense lo que quiera, pero si usted no cree que ya la involucración directa de la OTAN, y ahorita le voy a exponer cómo están las cosas. Aquí yo no miento. Esto trata de ocultarse en los grandes medios de comunicación corporativos de Estados Unidos y de Europa porque quieren hacerle creer al público y únicamente están apoyando financiera y militarmente o con armas a Ucrania, pero que ellos nada tienen que ver con el conflicto. Pues desafortunadamente para ellos el mundo ya se enteró y se está enterando de su involucramiento total y directo en el conflicto, lo cual conlleva a una nueva fase este conflicto, a una guerra directa con Rusia. Lo he dicho una y otra vez. Entonces creo que el puente aéreo que Rusia construyó es porque sabía que esto venía. Después de darse cuenta desde un principio que la Organización del Tratado del Atlántico Norte le estaba llevando la guerra híbrida y que supuestamente no estaba participando, pero que está involucrado directamente en el conflicto. Esto lo sabe Rusia, hay que decirlo como es. Esto lo sabe Vladimir Putin, que quería evitar a toda costa que esto se extendiera a una guerra a gran escala, pero parece que es inevitable. Y es inevitable porque debido a la situación catastrófica que vive Europa, yo les dije que los iban a conducir a un conflicto para unificar a los pueblos de Europa, aun cuando estén muriéndose de hambre. Esto viene. Pero aquí hay otra cosa muy importante, amigos. Yo he dicho que Rusia no puede capitular porque sería prácticamente permitir que OTAN definitivamente lo circule y lo tenga prácticamente acorralado y en cualquier momento iniciarían un ataque a gran escala en contra de Rusia, de una o de otra manera. O sea que la guerra con la OTAN ya es inevitable por parte de Rusia. Esto que no le quepa duda a nadie. Aquellos analistas que todavía siguen pensando que no va a haber un conflicto, una guerra a gran escala en Europa, están equivocados. Yo espero equivocarme, ojalá por el bien del planeta, pero no, estoy seguro de que no. ¿Por qué también Europa y Estados Unidos no pueden capitular, no pueden permitir el triunfo de Rusia ahí? Porque ahora ya saben el mundo que están bien involucrados. Y que una derrota por parte de Ucrania, dicen Ucrania, es realmente la derrota de todo Occidente, de las armas de Occidente,
de los políticos occidentales. Y el otro punto es que Europa, debido a que va en colapso, va a una recesión directa, tiene problemas económicos, políticos, sociales en estos momentos, pues obviamente necesita volver a reconquistar el mundo y Estados Unidos volver a retomar el control del planeta para imponer su mundo unipolar. Y esta vez ya no habrá otra más que a través de las armas, porque no tiene otra opción económica, política y social. China y Rusia y otras naciones de Occidente, otras naciones de Asia, de Medio Oriente, le están llevando la delantera. Así es que ahora es el conflicto a través de la guerra. Lo digo con toda honestidad y lo digo con toda responsabilidad. Aquel que no entiende de geopolítica, lo siento. Pero ahora, para que me entienda a lo que estoy hablando, que la guerra es inevitable, se confirma absolutamente todo. Escuche usted los últimos hechos, noticias, información. Este pasado 11 de septiembre, el gobierno de Rusia lanza una gran contraofensiva en contra del ejército de Ucrania, lanzando un ataque con misiles Iskander que golpearon a las diferentes infraestructuras eléctricas de las diferentes regiones donde se encuentra concentrado el ejército de Ucrania, incluyendo, destruyó algunas de las fuentes eléctricas o de las centrales eléctricas más importantes, quedando a obscuras cientos y miles de personas y docenas de regiones. Al mismo tiempo destruyó algunas de las centrales o algunas de las terminales de los diferentes trenes que transportan armamento de las diferentes regiones. O sea, lanzó una gran ofensiva. El gobierno de Ucrania trató de utilizar precisamente este apagón en las diferentes regiones para adelantar más sus tropas hacia las diferentes regiones. Pero ahora vamos a otros hechos, noticias, información. Hace algunas horas, nuevamente con un sistema de lanzacohetes HIMARS, fue alcanzado o trataron de destruir el puente de Antonovsky. Como siempre, a los puentes están atacando los diferentes gobernantes. Ahora vamos a otro punto interesante: la superioridad de las tropas ucranianas que avanzaron en la región de Kharkiv, en las diferentes regiones como Lima, escuche usted, como Kupiansk, Izium y otras regiones, es superior al de los rusos, hasta 9 veces la superioridad. O sea que si Rusia tiene ahí, digamos, 50,000 soldados, ellos son aproximadamente de 500,000. Si Rusia tiene 20,000, ellos son 250,000 o 300,000. 8 veces, 9 veces superior el ejército de Ucrania. Y aún y con todo y eso, el gobierno de Rusia ha repelido una y otro ataque, sufriendo graves pérdidas el ejército de Ucrania. Pero ahora vamos a algunos otros hechos, noticias, información referente a lo que le estoy confirmando. En estos momentos se trasladan supuestamente a la región de la ciudad de Limán. ¿Se acuerda la última vez que estuvimos hablando hace como 2 meses y fracción sobre la caída de la ciudad de Limán, que fue tomada por el ejército de Rusia? Pues ahora se dirigen justamente en la región de Kharkiv, en esa ciudad muy importante. Esa ciudad sí es estratégica y se dirigen para allá, según las diferentes informaciones, 1,000 unidades del ejército de Ucrania, así también como 1,000 diferentes tipos de artillería hacia esa región. O sea, realmente los combates se están poniendo verdaderamente increíbles en esa región. Pero ahora vamos a lo que su servidor les estaba confirmando. Vamos a algunos hechos, noticias e información que realmente comprueban y prueban que yo no me equivoqué nunca y que nunca me he equivocado. Y hablo de Defensa 24, una de las revistas polacas, afirma que el gobierno de Polonia está listo para atacar los barcos de la Armada rusa en el mar Báltico. Listo para atacar a los buques militares de Rusia en el mar Báltico. Si quiere más información, déjese la doy en estos momentos. Polonia anuncia su disposición a atacar barcos rusos en el mar Báltico, a pesar de que en los últimos 6 meses la cantidad de armas del ejército polaco se ha reducido significativamente. Y digo, se ha disminuido porque obviamente todo el armamento que posee Polonia se la ha ido entregando al gobierno de Ucrania.
y la participación directa de ellos en el conflicto. Ha comenzado pero escuche usted, porque se ha reducido significativamente. Polonia ha comenzado a desplegar sus misiles antibuque de crucero cerca de las fronteras rusas. Según la publicación polaca Defensa 24, en este momento Polonia está lista, si es necesario, para atacar la armada rusa en el mar Báltico. Dicha información, con referencia a la edición polaca, es proporcionada por la agencia de noticias FAN. Por el momento se sabe que Polonia tiene 2 divisiones de misiles antibuque naval Strike Missile. Por el momento se sabe que Polonia tiene dos divisiones de misiles antibuque naval Strike Missile en servicio. Estos últimos presentan una amenaza bastante grave. Sin embargo, se observa que si la parte rusa conoce los sitios de despliegue de los medios de destrucción de Polonia, entonces, gracias a los ataques preventivos de Iskander, la amenaza puede ser eliminada. Sí, pero la provocación, el hecho de que se sepa, el hecho de que el gobierno de Rusia sepa que Polonia está dispuesto a atacar precisamente sus flotas en el mar Báltico, es una provocación. Entonces, yo creo que Polonia va directamente al conflicto con Rusia y toda Europa. Pero vamos a otra información importantísima aquí, para que vaya entendiendo. Creo que ya no se puede ocultar la realidad de que hay una guerra total por parte de Estados Unidos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en contra de Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están atacando Krasny Liman, la última ciudad de la cual acabo de mencionar. Después del intento fallido de cruzar Sevensky Donetsk con el objetivo de atacar más Krasny Liman, se supo que las tropas ucranianas le lanzaron fuerzas significativas a la batalla. En este momento se sabe que 2 vehículos blindados de transporte de personal totalmente equipados, incluidos 2 compañías de tanques, así como hasta 1000 terroristas, avanzan hacia Krasny Liman. La información sobre este tema se proporciona por los corresponsales militares del proyecto War Gonzo. Según la intercepción del radio, las acciones de las tropas ucranianas, escuche usted, según la intercepción de radio, las acciones de las tropas ucranianas están dirigidas directamente por instructores de los países de la OTAN, lo que tampoco excluye la posibilidad de que mercenarios extranjeros puedan estar en las fuerzas de avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los instructores de la OTAN lideran la batalla cerca de Liman, y al juzgar por las intercepciones de radio, las comunicaciones, los datos obtenidos de la comunicación con los prisioneros, al menos varios grupos de oficiales que consisten en instructores de la OTAN están estacionados directamente cerca de Sloviansk, al área de Ivanovka y Nikolaeva. Estamos hablando de los polacos y los británicos, y los primeros supervisan y gestionan íntegramente el trabajo de las dotaciones de combate de los cañones autopropulsados M777, mientras que los británicos se encargan del uso de los HIMARS, o los sistemas de lanzacohetes múltiples de alta precisión. Ahora, 2 vehículos blindados de transporte de personal completamente equipados avanzan hacia Krasny Liman, incluidas 2 compañías de tanques y también hasta 1000 terroristas, informa periodista del proyecto War Gonzo. Pero ahora esto es, lo dije, directamente los instructores son los que están tomando precisamente el control del ejército ucraniano. O sea, los instructores o los altos oficiales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Hay que decirlo como es, no son instructores, son altos oficiales de las diferentes naciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo cual ya es prácticamente la OTAN dentro del conflicto. Pero ahora vamos a otro hecho, noticia, información muy, muy importante. Vamos aquí a lo que dijo precisamente The New York Times. Todas las operaciones del ejército ucraniano en la región de Kharkiv se llevaron a cabo bajo el control del ejército estadounidense.
escuche usted, poco antes de esto, Ucrania consultó activamente con el ejército estadounidense y después recibir la información necesaria para realizar directamente los ataques. Según las publicaciones estadounidenses que se refieren a los datos de los altos funcionarios en Washington, la interacción entre Ucrania y Estados Unidos se llevó a cabo al más alto nivel. Y esta es la primera vez en que se observa algo así desde antes. Kiev, por temor a demostrar la debilidad de sus tropas, se mostró reacio y a compartir información y planes con Washington. Sin embargo, ahora ha aumentado drásticamente su compromiso con el ejército estadounidense. Antes los ucranianos eran reacios a compartir su información con los estadounidenses por el temor a que Estados Unidos pudiera ver su debilidad y reducir la escala de asistencia militar. Sin embargo, luego de llegar a las conclusiones de que la apertura, por el contrario, permitirá convencer a Washington de la necesidad de aumentar el suministro de armas, y Kiev, según las publicaciones, funcionarios estadounidenses de alto rango se negaron a revelar cuántos detalles del plan de contraofensiva ucraniana reveló los estadounidenses, así como cuántos estaban discutiendo constantemente con Kiev cómo Ucrania podía detener la ofensiva rusa. El este del país, señala el periódico, informa la agencia de noticias TASS como referencia de New York Times. ¿Ok? Pero vamos más lejos. En estos momentos se acaba de confirmar nuevamente que el gobierno de los Estados Unidos, los servicios de inteligencia de Inglaterra, son los que están proporcionando directamente las acciones que debe realizar el ejército de Ucrania, y son quienes a través de la cooperación de inteligencia le dan las coordenadas a todos los sistemas de ataque del gobierno de Ucrania. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos, o sea, lo estoy diciendo, están confirmándose ya de todas las agencias de noticias, de información más importantes, que detrás de esta ofensiva ya no es el ejército de Ucrania, sino quien dirige al ejército de Ucrania es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es Estados Unidos, y todos están cooperando, terrestre, militar e inteligencia. Apoyo financiero y el apoyo de todo tipo de armas. ¿Qué significa esto para mis detractores? Una declaración de guerra en contra de Rusia. Entonces, yo lo dije ayer, ¿qué es lo que necesita Rusia y qué tiene que hacer? Declarar la guerra a Ucrania. Y con esto puede utilizar los bombarderos Tu-22, que son extremadamente rápidos y muy capaces, aviones de combate de quinta generación, y por supuesto puede utilizar los bombarderos nucleares con bombas obviamente convencionales, pero para destruir completamente cualquier tipo de amenaza para Rusia, incluyendo a los dirigentes de la OTAN en ese territorio, porque si declara la guerra, Rusia tiene derecho a defenderse y atacar todo centro que represente una amenaza. Así es que aquel que no crea y que no piense en que Rusia, después de conocer todas estas informaciones, va a declararle la guerra a Ucrania para poderlo atacar de manera contundente con sus más poderosas armas, pues obviamente esto viene. Y si a esto se une, por supuesto, Polonia con esta agresividad, y luego Estados Unidos, esto va a hacer que la guerra sea inevitable en toda Europa. Y les digo de antemano a mis amigos, seguidores y suscriptores, aquí no hay vuelta atrás, porque Rusia no va a claudicar, entiéndalo, no va a claudicar porque tiene todo para vencer en esta guerra. Está venciéndolos económica, política, social y militar en el territorio. Por lo tanto, aquí Rusia tiene todo para ganar porque su economía está estable, su economía está creciendo, tiene el armamento que necesita y por supuesto tiene a los aliados y amigos que necesita. Sus productos sigue ganando más dinero que nunca antes, mientras que Europa y Estados Unidos se van hundiendo. Así es que aquí, yo le he dicho una y otra vez, guste o no a mis detractores, pues Rusia no necesita declarar la guerra a Ucrania. Es lo que necesita Rusia para poder atacarlo de manera indiscriminada y de una vez capitular completamente a Ucrania. Si quiere Rusia mantenerse con vida, tiene que hacerlo. Porque esto, les digo con todo mi respeto, ya al estar involucrada directamente la OTAN y Estados Unidos, esto para Rusia ya es, como lo dijo el señor Vladimir Putin, el señor, lo reitero nuevamente aquí,
Dmitry Peskov, y el señor, el dirigente precisamente del Comité de Seguridad de la Duma Estatal, hablo de Dmitry Medvedev. Obviamente ellos saben que ya la existencia de Rusia está en peligro, con toda la OTAN declarándole la guerra desde Ucrania. Es obvio que esta guerra se va a extender a Europa, tarde o temprano, y tal vez en próximas horas o días. Esto es inevitable, amigos, y ni uno va a capitular. Para Rusia sería su existencia. Para Europa solamente sería volver al retroceso con una guerra. Es todo. Desafortunadamente, Rusia no tiene opción y no le queda otra opción. Tiene que hacer lo que tiene que hacer. Bueno, de mí se acuerda. Yo le he dicho una y otra vez. Aquel que se sienta ofendido y aquel que crea que yo estoy mal, bueno, desafortunadamente el tiempo siempre me ha dado la razón. Y si no, pregúntele a mis seguidores cuando les dije que Liz Truss iba a ser la próxima primer ministro, y ahí está, y lista para apretar el botón nuclear, porque esta pendeja no se ha dado cuenta que antes de que un misil de Inglaterra pueda afectar a Rusia, Rusia lo puede detener y mandarle uno que no puede detener Inglaterra y hacer de Inglaterra pues prácticamente un infierno y eliminarla de la faz de la tierra. Pero bueno, cuando se tienen locos en el poder, cualquier cosa puede suceder. Pero bueno, ahí tiene lo último, amigo. Así es que tome sus precauciones y por supuesto esté al pendiente, porque tarde o temprano, a través de su canal o muchos otros, se va a dar cuenta de que hemos llegado al punto de no retorno y que la Tercera Guerra Mundial ha iniciado. Así como la acaba de escuchar, pronto se declarará esa guerra, desafortunadamente. Pero bueno, esperemos que las oligarquías de Europa entiendan que ya están poniendo en peligro la existencia de sí mismos. Pero si no lo hacen, por no querer perder sus privilegios, pues bueno, nos conducimos sin remedio alguno a una tercera guerra que terminará prácticamente con comenzará con las armas convencionales y terminará con las armas nucleares. ¿Cuál será la destrucción? No lo sé. Yo solamente pongo el hecho, la noticia, le doy mi punto de vista, pero al final siempre es usted el que decide. Así es que, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.